Ok, hola chicos, voy a grabar esto porque, bueno, de las últimas dos auxiliares faltaron algunos problemas por ver. En sí yo podría hacer igual que las auxiliares pasadas, por ejemplo, en equilibrio y oscilaciones, podría decir, bueno, está la pauta, pero el profesor igual me pidió que lo viera. Así que yo creo que como él lo pidió y es importante y es probable que salga en el examen, bueno, hago este último esfuerzo para que ojalá lo vean y les sirva para el examen. Y por favor, así traten de aprobar el ramo. Entonces, bueno, el P1 no lo voy a resolver porque ese es el problema inicial de esta materia, es bastante sencillo en general y está en la pauta. No, no es necesario. Lo más probable es que un problema de esa índole no debería entrar. Esto es auxiliar 23. El P2 lo vimos en clase, así que todo bien, está en la grabación. El P3 lo voy a resolver ahora, y este en particular el profesor me dijo que lo viera, así que la condición de rodar sin resbalar, lo más probable es que entre. Aquí en el auxiliar 25 el P1 lo vimos en clase, perfecto, está todo bien. El P2 no lo vimos en su completitud, pero sí vimos cada punto. Entonces lo que faltó lo pueden revisar en la pauta. El P3 lo voy a ver ahora, que aprovecho de comentarlo también aquí. En el enunciado que subí en material docente no escribí esa parte y se me olvidó. Así que voy a subir de nuevo el enunciado para los que hayan tratado de resolverlo. Bueno, eso lo cambié. Esto lo voy a resolver porque pese a que es muy parecido al P1 que está acá, en el sentido de que son solo dos partículas, tiene esto de aquí que es la cinética relativa que el profesor también me dijo que lo metiera. O sea que él dijo, tienes que ver tanto rodar sin resbalar como energía en cuerpos sólidos. Entonces, por eso voy a resolver este, para que veamos energía. Y voy a resolver este, que cuando llegue voy a explicar un poco más. No es propiamente tal así como enfoque del curso, pero me parece súper importante desde el punto de vista pedagógico que ustedes aprendan a resolver este tipo de problemas. Pero como no es el más importante, de hecho es el que menos importa para efectos del examen, lo dejo para el final. Si no quieren verlo, ok, es decisión de ustedes, pero ojalá al menos uno lo vea porque así se aprende. Bueno, entonces partamos con este. Básicamente tenemos acá un semicilindro, por así decirlo, y arriba hay el enunciado decía cilindro, pero lo vamos a tratar como que fuera simplemente un disco, ¿ok? Es un disco, y está girando. Y nos dicen que rueda sin resbalar. Esto ya lo he dicho muchas veces, de hecho este video lo voy a dejar después de las auxiliares 23 y 25, y yo dije esto en las dos auxiliares, así que rodar sin resbalar significa que simplemente va a ir girando siempre y no va a haber un punto que se traslade sin moverse rotacionalmente hablando. O sea, esta cuestión siempre está girando. No hay un punto que resbale como ustedes resbalan con el zapato de que se van. No, sino que está rodando, girando. Nos piden primero las ecuaciones del centro de masa, o sea que ahí lo que vamos a hacer es aplicar un poco de Newton, considerando que esto es solamente un centro de masa. La velocidad del centro de masa en función de teta, ok, para eso también vamos a tener que considerar el movimiento rotacional. Aquí nos dan de hint que el disco, el de arriba, tiene ese momento de inercia para que no tengamos que calcularlo, que al tomarlo como un disco es lo mismo que está aquí en el P2, y ahí se demostró que era de esa manera. Y el P3, ángulo crítico para el momento en que empieza a resbalar. O sea, el ángulo crítico en que se rompe esto de que siempre está rodando y ahora empieza a resbalar un solo punto en contacto siempre con la superficie. Ese es el problema. Como ven, es muy parecido al P1 que resolví acá. De hecho, es el mismo, solo que la orientación del problema es diferente. Entonces, como ya tengo ese video de esa clase y que expliqué el problema como en 45 minutos, yo creo que voy a ir pseudo rápido. ¿Ok? Me voy a detener solo en la gran diferencia que hay entre estos dos problemas. Pero el resto voy a tratar de ir rápido, ya que Newton, eso lo hemos visto durante todo el curso, ya tienen que saberlo. Ok, entonces vamos. P3. Lo importante es, acá tenemos la superficie, aquí parte el disco y luego el disco está por acá. Entonces, vamos a definir un origen O acá, vamos a definir un ángulo teta que describe
la posición del centro de masa, que va a estar al centro debido a que es un disco homogéneo, respecto a este punto O. El teta va a describir el movimiento angular del centro de masa. Y espero que noten que como el centro de masa se está moviendo sobre una semicircunferencia básicamente, y está en un plano, y el movimiento de rotación es en un plano, entonces yo puedo considerar que el centro de masa se mueve con un sistema de referencia polar. Acá ρ saliendo, como siempre, y teta para acá porque allí es donde crece teta. Esto es materia de primer auxilio. A este llamémosle 1 y a este llamémosle 2. Lo que vamos a utilizar, la versión de Newton para movimientos de sólidos rígidos es la siguiente. Suma de fuerzas externas igual a la masa total por la aceleración del centro de masa, donde masa total es la suma de todas las masitas, que bueno, como este es un caso de disco, tendría que ser una integral básicamente, porque el disco se divide en infinitos infinitesimales. Y esa masa está dada por datos, así que no hay ningún drama. La aceleración centro de masa, que la vamos a describir a través de polares. Recordemos que el centro de masa es simplemente un punto, entonces vamos a describir un punto con polares. Y lo interesante acá es el concepto de fuerza externa y no solo F, porque básicamente está diciendo que cualquier fuerza de carácter interno no juega rol. Y las fuerzas de carácter interno son aquellas que, si consideramos una partícula del disco y consideramos otra partícula del disco, son esas fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton, como fuerzas de contacto entre los dos puntos de A hacia B y de B hacia A. Esas fuerzas no juegan rol. Vale decir, de partícula 1 a partícula 2, de partícula 2 a partícula 1. Esas no juegan rol. ¿Y cuáles van a jugar rol? El peso, por ejemplo, porque ahí se mete el planeta hacia el disco. El planeta no tiene nada que ver. El roce, porque ahí se mete la superficie, y la normal, porque también se mete la superficie. Esas son las fuerzas externas. Las internas son las de contacto. Si yo, por ejemplo, tuviera una bola de billar y otra bola de billar, y las junto y las coloco una al lado de otra, va a haber una fuerza de contacto de carácter tercera ley de Newton, y esa sería de carácter interno. Pero el peso, por ejemplo, sería de carácter externo. Entonces, ¿qué hacer el DCL? Que lo vamos a hacer con el punto 2, por eso coloqué esa nomenclatura. Hago mi asterisco, que esto es materia dentro de la física, copio el ángulo teta en este asterisco, que se mueve de manera intercalada, también materia dentro de la física. Aquí está mi rho teta, o sea, mi rho tongo y mi teta tongo. ¿Y qué pasa? Vamos a ver la fuerza. Va a haber una normal, porque el disco está en contacto con el semicírculo. Y como está en contacto por fuera, la normal va a ir hacia afuera, ¿cierto? Porque está por fuera. Acá está el semicírculo y el cilindro lo topa por fuera. Entonces, chuta, para allá va a ir la normal. Entonces, la normal va a ir acá. A su vez, como el disco está girando, su movimiento básicamente es en diagonal. El roce va a ir en la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces, aquí va a ir el roce. Y solo falta el peso, que siempre va a ir vertical hacia abajo. De manera que será mg. En el enunciado creo que nos decían que la m era m minúscula. Así que mantengámoslo así para que no haya drama. Así que bueno, normal y roce están dentro de los ejes, así que solamente tenemos que descomponer el peso. De manera que la suma de fuerzas externas vendrá dada por normal en ρ, perfecto. F de roce en teta, pero con signo negativo porque supone el movimiento. Y ahora hay que descomponer el peso. mg menos coseno de teta en ρ más seno de teta en teta. Y si quieren escribir esto por eje, sería entonces normal menos mg coseno de teta. Todo eso irá en ρ más mg seno de teta menos fr, el roce, en teta. Esto es la suma de fuerzas externas. Ojo que aquí el roce no se reemplaza por mu por la normal porque no es el caso crítico, es una variable simplemente, y tiene que ser así porque de esa manera se permite que rueda sin resbalar.
Ahora hay que ver las aceleraciones polares. Recordemos que la aceleración del centro de masa es la aceleración de un punto en polares, que su fórmula por formulario es esta de aquí, rho más 2 rho punto teta punto más rho teta 2 punto en teta tongo. Ya, definamos. Veamos que yo estoy utilizando mi centro O allí y yo quiero describir mi CM que está acá. Entonces, mi radio va a ser toda esta distancia que está allí. A mí me dicen por enunciado que desde O hasta el borde de ese semicírculo vale R. Y me dicen por enunciado que desde el borde de este semicírculo que está en contacto con el disco hasta el centro del disco hay un radio A. Entonces, toda esa distancia vendrá dada por R más A. Y esa distancia es fija, ya que el centro de masa va a estar siempre en el mismo punto. Esta distancia parte así, luego gira, 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 pero no se mueve de esta manera, solo gira. Entonces, tenemos que se cumplirá ρ igual a R más A, y como es fijo, entonces ρ igual a ρ 2 punto igual a 0. De manera que la aceleración se transforma en menos R más A, teta punto cuadrado en ρ, más R más A, teta 2 punto en teta. Y entonces si aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a tener las ecuaciones por ejes que vendrán dadas por en ρ, n menos mg coseno de teta igual a menos m r más a teta punto cuadrado. Y la ecuación correspondiente en teta vendrá dada por la suma de fuerza externa mg seno menos fr m r más a teta 2 puntos. Ya. Cuando nosotros analizábamos partículas, usualmente esto era suficiente, ¿cierto? O bien la tercera ecuación era la de momento angular. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que tenemos tres variables. Está la normal, está la fuerza de roce y está teta. Teta punto y teta 2 puntos son la misma variable, es teta. Entonces, como tenemos dos ecuaciones, no es resoluble. Lo que nos falta entonces es considerar el movimiento rotacional que tiene el disco, porque lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente el movimiento traslacional. Newton se fija en eso, que yo ejerzo una fuerza y las cuestiones se trasladan. Pero ahora hay torques, de manera que el cuerpo gira. Así que tenemos que analizar eso. Sin embargo, primero vamos a ver otra cosa. A mí en el enunciado me dicen que esto rueda sin resbalar. Esto ya lo he dicho varias veces en las clases auxiliares 23 y 25, así que voy a hacer un poco más rápido. Voy a hacer un dibujo bien grande. Acá está el semicírculo, aquí parte el disco y luego el disco está por acá. Ok, aquí está el punto O, perdón, el punto, sí, O, y el ángulo teta allí. ¿Qué pasa? Rodar sin resbalar significa que, supongamos que aquí hay un punto P, que es el que está en contacto al inicio entre el disco y el semicírculo. Como rueda sin resbalar, significa que no puede haber algún punto del disco que permanezca siempre en contacto con la superficie, ya que siempre va girando. Entonces, si yo asumo, y tiene que ser así, un giro hacia la derecha, entonces P se va a ir moviendo, ya que ahora son otros puntos del disco los que están en contacto con el semicírculo, ya que está girando. Entonces supongamos que cuando se está en contacto aquí, que en realidad el dibujo me queda un poco feo, hagámoslo de nuevo, tiene que haber un punto en contacto, eso, y acá está el CM. Cuando esté ahora este punto en contacto, resulta que P va a estar, por ejemplo, aquí, porque P se habrá movido, hay un movimiento de rotación. La condición de rodar sin resbalar significa que esta distancia recorrida en la semicircunferencia entre los dos puntos de contacto del disco con la semicircunferencia, llamémosla D1, cumple una relación con la distancia recorrida por el disco entre el punto P, que fue el inicio, y el punto nuevo que está en contacto. O sea, noten que en el fondo lo que yo estoy haciendo es analizar las distancias recorridas entre P y el nuevo punto de contacto, solo que lo miro por un lado por el semicírculo y por otro lado por el disco, que a eso llamémoslo D2. La condición de rodar sin resbalar significa que D1 tiene que ser igual a D2.
lo cual es lógico de pensar, ya que no hubo ningún punto que estuvo siempre en contacto con la superficie, sino que todo punto estuvo en contacto siempre. Entonces, bueno, aquí podemos extraer una ecuación al toque, ¿cierto? Bueno, pensémosla un poquito. ¿Cómo puedo escribir yo D1? D1 es el arco de un semicírculo, por ende puedo usar radianes. Puedo decir que es radio por ángulo. Yo tengo aquí mi ángulo central del semicírculo y tengo acá su radio. Entonces, inmediatamente la distancia es R por θ. Ahora hagamos algo similar con D2. Pero ¿qué pasa? Si yo copio el ángulo θ haciendo ángulo entre paralelas o bien usando el asterisco, que es lo mismo, noten que θ se tiene que copiar aquí, ¿cierto? Porque tengo las dos paralelas, tengo una línea en diagonal, por ángulo entre las paralelas, ahí está θ. Sin embargo, noten al tiro que yo no puedo escribir mi D2 como mi radio por ángulo utilizando solo el ángulo θ, porque el ángulo θ está ahí abajo y mi distancia recorrida está para el otro lado. Entonces es otro ángulo el que yo tengo que utilizar. ¿Y qué pasa? Voy a definirme entonces un nuevo ángulo. Que mi nuevo ángulo, ya les voy a explicar por qué lo defino de esta manera, lo voy a partir midiendo desde esta línea vertical y voy a llegar hasta donde está el punto P. Esto. Todo eso. Desde la línea vertical hasta donde llega el punto P. A ese ángulo lo voy a llamar phi. Ya voy a pasar a explicar que por qué phi lo defino desde mi línea vertical y no, por ejemplo, desde donde termina θ, ¿cierto? Porque alguien me podría decir, pero ¿por qué no defines solo eso como phi? Desde θ hasta P. Voy a explicarlo después con la siguiente ecuación. Lo único que importa aquí es que ustedes se den cuenta que yo estoy ante la necesidad de tener que llamar un nuevo ángulo, debido a que donde está θ, yo no puedo decir radio A por θ. Necesito un nuevo ángulo. Y específicamente necesito justo este ángulo que está aquí para que ese ángulo por A me dé de 2. Ya, pues, si tengo que todo es phi y el pedacito chico es θ, entonces ese ángulo es phi menos θ. Hagamos de nuevo el dibujo para no sobrecargarlo. Acá, horrible. Acá, acá. Yo estoy diciendo que este es θ, todo eso es phi, y yo lo que quiero es este arco. Hasta, acá está P, ahí estaba P. O sea, yo quiero desde el punto de contacto hasta P, yo tiro aquí mi línea, y mi ángulo phi lo defino justamente hasta P. O sea, esto. Para poder describir ese arco, yo digo que D2 es el radio, que me dicen por enunciado que el radio del disco es A, por el ángulo. Y el ángulo que yo quiero es ese que está allí. Si todo es phi y ese es θ, vale decir, todo esto es phi y a su vez esto es θ, entonces el ángulo que está entre medio va a ser phi menos θ. O sea, phi menos θ. ¿Ok? Noten eso. Todo es phi y un pedacito es θ. El otro pedazo entonces es el todo menos el pedacito que no me interesa. Phi menos θ. Y por ende, como recordemos que D1 era igual a D2, impongo entonces Rθ igual a phi menos θ. De aquí deduzco inmediatamente que phi tiene que valer, porque recordé, o sea, yo llamé una nueva variable phi, pero no sé cuánto vale, entonces necesito calcularlo. Y phi va a valer entonces 1 partido por A, R más A por θ. Esto dimensionalmente es correcto porque R más A tiene unidades de radio, A tiene unidades de radio, entonces lo divido y no lo estoy alterando. Y estoy diciendo que es algo adimensional por un ángulo. O sea que me da como resultado un ángulo. Ahora, esta relación nosotros la podemos derivar, ya voy a explicar más adelante por qué voy a hacer eso, pero si lo derivo voy a tener entonces phi punto, acá voy a tener entonces θ punto, y como esto es una constante multiplicando mi variable, sale de la derivada y se mantiene igual. 1 partido por A, R más A. Y esto lo puedo derivar nuevamente, y tengo entonces phi 2 puntos igual a 1 partido por A, R más A,
teta 2 puntos. Y esa es la relación que nosotros vamos a utilizar. Porque recordemos que aún me falta hacer torque para el disco. Y como torque tiene que ver con aceleración angular, por eso estoy haciendo esto. Ahora, yo antes tenía 3 variables y 2 ecuaciones, y ahora sumé una ecuación. Pero también sumé una variable, que es phi. Entonces estoy igual. Lo que me está faltando entonces es hacer el análisis de torque. Procedamos entonces. Está aquí el semicírculo. Acá está el disco. Acá tengo el CM. La ecuación a utilizar para un movimiento rotacional es suma de torques externos, que básicamente son los torques de las fuerzas externas, igual a momento de inercia por aceleración angular. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Primero, el torque y el momento de inercia, yo espero que lo sepan por las 2 clases auxiliares que ya he hecho, se tienen que definir respecto a un punto, o bien, mejor dicho, respecto a un eje que pase por un punto. O sea que aquí tiene que haber un subíndice. ¿Ya? Coloquémoslo mejor en cuadradito. Y la aceleración angular tiene que ser de un ángulo en específico. Y como yo dije en el auxiliar 25, para poder ocupar yo esta ecuación, necesito poder definirme un sistema inercial y medir un ángulo respecto a él. Ustedes pueden definir el que quieran, pero el que se sugiere normalmente es que yo primero voy a hacer el análisis respecto al centro de masa, porque yo ya sé dónde está ese punto. Si quieren, también se puede hacer el análisis de torque respecto a ese punto de contacto, pero el resultado debería ser el mismo. ¿Por qué lo hago con respecto al CM? Porque por enunciado me dan el valor del momento de inercia respecto a un eje que pasa por el CM. Entonces, eso ya me lo saco, ya no es un cacho. Entonces, ¿qué se hacen en estos casos? El sistema inercial que se define es una línea vertical que pase por el CM, de manera que ese ángulo que está acá es el ángulo que se recorra respecto a esa línea vertical. Y eso es justamente lo que yo hice al definir el phi, porque aquí estaba mi línea vertical, aquí partía P, ahora P terminó acá, la línea vertical la mantengo, y entonces mi phi va a ser desde la línea vertical hasta donde está P. O sea que, como yo definí mi phi de esa manera, ese es el ángulo que se mete acá en la ecuación de torque, porque ese ángulo mide cómo gira respecto al torque. Esa es la idea. Yo me defino ese eje. De manera que aquí el I va a ser respecto al CM, el ángulo va a ser phi 2 puntos, que como vimos acá, tenemos una relación entre phi 2 puntos y teta 2 puntos, lo cual es extraordinario. Y la suma de torque externos va a ser entonces respecto al CM, porque si el momento de inercia es respecto a un eje que pasa por el CM, entonces el torque tiene que ser respecto al CM. Eso tiene que haber concordancia. Entonces, el I es dato, me dicen que vale 1/2 de la masa por A al cuadrado. Perfecto. El phi 2 puntos también lo conozco por la ecuación que tengo aquí anteriormente. Entonces, lo único que me está faltando es encontrar el torque. Hagamos el análisis entonces. Hagamos un zoom. Acá está el disco y aquí está la parte del semicírculo que está en contacto. Hice un zoom. ¿Qué pasa? Acá está el CM. Yo sé que mi ρ va para acá. Recordemos que para analizar torque yo necesito un sistema de referencia. Y voy a utilizar el sistema de referencia polar por el movimiento del torque. Acá está el teta. Y si hago ρ cruz teta, mi z va a ir para adentro, que es lo importante. Recuerden que el torque es un producto cruz. Y acá está P, acá está la línea, y esto es mi phi. Entonces, ya, vamos. En la parte de I por phi 2 puntos, yo esto lo dije en el auxiliar 25, noten que lo que está a la izquierda son torques, por ende es vectorial. Entonces el producto I por phi 2 puntos también tiene que ser vectorial. O sea, no vale solo decir 1/2 de m a cuadrado por phi 2 puntos, ya que eso es un número. Tengo que convertirlo en vectorial. Entonces, como esto de acá
va a ser torque yendo en el eje Z porque sale un producto cruz, entonces lo que está a la derecha también tiene que ir en el eje Z por igualdad de vectores. Ahora lo importante es el sentido, y es que noten que phi crece hacia la derecha, o sea, phi crece en sentido horario. Si yo cierro mis manitos en sentido horario, me da mi pulgar hacia adentro, que es justamente por donde va Z. O sea, mi crecimiento de phi va justo por donde va Z positivo, o sea, va en más Z. Y la suma de torque, bueno, el peso no hace torque porque el peso se ejerce justo en el CM, entonces no hay radio para hacer producto cruz. La normal no hace torque porque la normal va aquí en ρ y el radio también va en ρ. Entonces le hace el producto cruz de ρ con ρ da cero. Recordemos que una fuerza si pasa por el centro de masa, o sea, por el punto en el cual se mide el torque, su proyección, entonces hace torque cero. Entonces lo único que está quedando es la fuerza de roce, que la fuerza de roce recordemos que iba así. Entonces como la fuerza de roce es perpendicular a su radio, que es el radio A, porque estoy midiendo respecto al CM, su torque será simplemente módulo de la fuerza por módulo del radio. Le agrego el eje por donde pasa y veo ahora el sentido. La fuerza de roce va a hacer girar esta cuestión en sentido horario, que por el mismo argumento de phi va por z positivo. Y de hecho noten que es justamente la fuerza de roce la que provoca que phi crezca. Entonces va en el mismo sentido. Si igualo estas cosas, entonces tengo mi última ecuación. Vale decir, si las igualo, se muere una A y queda fuerza de roce igual a, voy a ver mi pautita para no cometer errores, 1/2 de la masa por A por phi 2 puntos. Y ahí tengo las 4 ecuaciones. Po. Finalmente mi sistema va a ser, primera ecuación que encontramos, normal menos mg coseno, menos m r más A, teta punto cuadrado. Segunda ecuación que encontramos, también por Newton, mg seno menos fr, m r más A, teta 2 puntos. Tercera ecuación, la de condición de rodar sin resbalar. Phi 2 puntos igual a 1 partido por A, R más A, teta 2 puntos. Y la última ecuación que sale de hacer torque al disco, queda FR igual a 1/2 de M por A por phi 2 puntos. Noten que la forma de resolver esto es, reemplacemos phi 2 puntos en la de abajo y tenemos entonces fuerza de roce en función de teta. Y como vamos a tener fuerza de roce en función de teta, se mete en la segunda ecuación. Entonces esta ecuación va a ser una ecuación que tiene acá en mg seno, teta, fr, también va a estar en función de teta, y acá está teta 2 puntos. Vale decir, la normal no la tocamos porque no nos piden nada con respecto a ella, por ahora. Entonces si se hacen esos reemplazos, recuerden que dije que iba a ir un poco más rápido para no perder tanto tiempo, llegamos a la ecuación mg seno, eso se deja intacto, aquí se reemplaza el roce, 1/2 de m r más a, teta 2 puntos, igual a lo que estaba al lado derecho, que es m r más a, teta 2 puntos. Esto de aquí y esto de aquí tienen términos semejantes, entonces se unen, y luego voy a tener entonces una EDO que relaciona teta 2 puntos con teta. Entonces hay que aplicar el trucazo de mecánica, recordando que teta 2 puntos es de teta punto de teta por teta punto. Y si se hace eso, hay que integrar y se llega entonces a la integración teta punto en d teta punto igual a 2g 3r más a por la integral de seno de teta en d teta. Y ahora vienen los límites de integración. Hasta un teta cualquiera, hasta un teta punto cualquiera, desde teta 0, desde teta punto 0. Es fácil ver que teta 0 es 0 porque recordemos que teta se medía verticalmente. Y mi disco partía justo de la parte superior, o sea, partía desde teta igual 0 y luego se abría. Y teta punto 0 es 0 por enunciado, porque nos dicen que parte desde el reposo. Recordemos que la integral de seno va a tirar un coseno, el coseno en 0 no es 0, así que ojo con eso. Y si se hace la matraca correspondiente, llegamos entonces a teta punto cuadrado igual a 4g 3r más a
1 menos coseno de teta. Ya, recordemos que la parte A del problema era escribir las ecuaciones, que lo hicimos allí. La parte B nos pedían la velocidad, y lo que calculamos aquí fue la velocidad angular, entonces nos está faltando. Pero esto es lo mismo que cuando yo les enseñé cinemática a ustedes, que si teníamos la velocidad angular, para escribir la velocidad ocupamos polares. Pues. Recordemos que la velocidad en polares viene dada por rho punto en rotongo, rho teta punto en tetatongo. En este problema rho es fijo y vale r más a. Entonces ese se muere y tenemos que la velocidad será r más a teta punto en tetatongo. Y este teta punto es el que acabamos de calcular aquí. Entonces reemplazando ese teta punto, multiplicando básicamente solo por r más a, se obtiene como resultado que la velocidad, que en este caso es el cm, porque nosotros estábamos analizando el cm, vale 4g partido en 3, r más a, 1 menos coseno, todo eso en raíz, y agreguémosle el tetatongo para que sea velocidad. Y ahí tenemos el valor que nos pedían finalmente. Y lo único que nos está faltando es la parte C, que nos dicen determine el ángulo crítico a partir del cual el disco ahora empieza a resbalar. Bueno, como nosotros teníamos un roce que no era mu por la normal porque no es el cinético, ni tampoco es mu por la normal para el caso máximo del estático, porque es un roce en el rango en que va variando justamente para permitir que haya rodamiento sin resbalar. Entonces, el ángulo crítico que tiene que ver con la fuerza de roce, porque como vimos en la rotación, el roce es el responsable de que haya giro. Entonces, el ángulo crítico se va a provocar y ocasionar cuando haya roce crítico. O sea, será justamente cuando la fuerza de roce valga ese valor mu por la normal, que nos dicen que vale mu e. Entonces, si reemplazamos la fuerza de roce por mu por la normal, podemos reemplazarla en la ecuación que está aquí, en la segunda. Entonces vamos a tener esta ecuación de aquí, que depende de mu por la normal. Vamos a tener la ecuación de arriba, que depende de la normal. Y lo que vamos a hacer es reemplazar teta punto cuadrado y teta 2 puntos por los valores que ya calculamos. Aquí, para teta 2 puntos, en función de teta, y aquí teta punto cuadrado en función de teta. Si reemplazamos eso, llegamos al sistema 2 por 2 para la normal y para mu e por la normal, que viene dado por normal igual a, reemplazando por los valores, 7 tercios mg coseno menos 4 tercios mg, reemplazando por teta punto cuadrado que ya calculamos. Y mu e por la normal igual a 1 tercio de mg seno. Y este sí es un sistema 2 por 2 porque las variables son teta y la normal. Entonces, este valor de la normal, llegamos y lo reemplazamos abajo, y vamos a tener entonces la ecuación para el teta crítico. Que haciendo eso se obtiene 7 coseno del teta crítico, pongámosle teta sub c, menos 1 partido mu sub e, seno de teta c, menos 4 igual 0. Y eso lo pueden dejar hasta allí porque en el enunciado nos decían encuentre una expresión, digamos, una ecuación matemática para el ángulo crítico, ya que resolver eso es complicado. Si se supiera cuánto vale mu e, podrían entonces ingresar esto a Wolfram, por ejemplo, y estamos listos. O bien graficar lo que está acá, graficar lo que está acá y ver cuándo se intersecta. Que eso yo lo expliqué en un auxiliar. El método de ver intersecciones, súper fácil ese. Así que eso. Lamento si fui un poco rápido, pero haciendo un recuento, ¿qué es lo importante? Y dense cuenta que es idéntico al P1 que yo vi en el auxiliar 25. Y eso lo expliqué más lento, resolviendo las dudas que nacían. Primero hay que ocupar Newton para el centro de masa. Eso va a dar finalmente un sistema que es incompleto, porque va a tener más variables que ecuaciones. Eso es fijo. Entonces van a tener que agregar la condición de rodar sin resbalar, lo dice en el enunciado. Para eso están obligados a llamar un nuevo ángulo. El nuevo ángulo sugiero que lo llamen tirando la línea vertical y midiendo hasta donde llegue el punto P.
que es azaroso. Yo dije que llegara hasta acá, pero si quieren lo ponen hasta aquí, no importa. Po. Solamente phi va a crecer. Lo importante es que phi abarque todo eso. Aplicando esa condición de rodar sin resbalar, van a poder escribir este nuevo ángulo en función del que ustedes usan para el sistema polar, y derivando van a encontrar la relación entre sus aceleraciones angulares. Y por último, falta escribir el torque que hay en el disco. Para ello se utiliza el ángulo que llamamos, por algo lo escribimos en función de esa línea vertical, y tengan mucho cuidado que ese producto y por ángulo 2 puntos va con un signo por ser vectorial. Entonces tienen que ver para dónde crece el ángulo, si es que va en el mismo sentido o en sentido contrario al eje Z. Eso es súper importante. Se comen ese menos y le queda la carga. Y el torque, si lo miden respecto al centro de masa, siempre va a ser el roce que haga el torque, que yo recomiendo hacer eso. Y ahí entonces llegan a este sistema 4x4, y aquí los problemas se pueden separar. En la auxiliar pasada preguntaban una frecuencia de pequeñas oscilaciones, y aquí lo que preguntaron fue el ángulo crítico para que resbalara. O sea, aquí ya el problema puede diverger, pero hasta acá es idéntico. Es idéntico. El auxiliar 25 tiene estas mismas putas ecuaciones, salvo que no es R más A, sino que R menos A por geometría, y creo que hay un signo cambiado por ahí también, pero es lo mismo. Y luego, bueno, se matraquea. Estos argumentos de cinemática, esto lo vimos como en el auxiliar 6 más o menos, 4 o 6, y empieza a resbalar cuando el roce sea crítico, porque como el roce es el único causante de que haya el giro, el ángulo va a ser crítico cuando el roce sea crítico. Y se llega entonces a esa conclusión. Eso con este problema. Voy a parar la grabación para descansar un poquito y sigo con los otros. Ya, ahí estoy grabando de nuevo. Voy a confirmar para no cagarla. Sí. Ya el P3 es súper simple. Dos masas unidas por un resorte. El resorte se comprime, un delta cero, y luego se suelta. De manera que ahora la masa va a subir, se va a pasar del L0, va a seguir subiendo y va a haber un largo final del resorte tal que la masa que está abajo se despegue. Este problema, de donde yo lo saqué, era más largo, había más partes, pero yo lo saqué porque lo otro no era necesario, ya que con esto es suficiente para poder verlo de energía. Entonces, primero nos piden determinar el mínimo valor que debe tener delta cero para que la masa de abajo despegue. Lo digo al toque, noten que dice mínimo valor. Eso significa que la 2M, cuando llegue arribita, justo cuando la M de abajo despegue, la 2M tiene que llegar con velocidad cero. Por eso es mínimo valor. Perfectamente la 2M podría llegar con velocidad distinta de cero. En el fondo hay infinitas soluciones para esto, pero hay un delta cero a partir del cual cualquier número mayor provoca que la masa de abajo despegue, y nos piden el mínimo. Y la parte B es que tenemos que completar una tabla para estos valores que están acá, para la cinética respecto al centro de masa, la cinética relativa, el potencial externo, que hace referencia al peso, y el potencial interno, que hace referencia al resorte. Interno porque es una fuerza entre las dos masas, y externo porque se mete el planeta Tierra. En dos tiempos, condición inicial, que es lo que está acá, por problema, y el TS, que significa separación de la partícula inferior. Esos son los dos tiempos. Y lo importante, el sistema se libera inicialmente desde el reposo. Esa cuestión siempre tienen que leerla, significa que en algún momento imponen velocidad cero. Así que eso, vamos. Ya. Entonces, hagamos un dibujito. Básicamente sería acá, aquí, masa M, L0, acá va a estar 2M, y aquí va a existir un delta 0. Y acá está el resorte de valores K y L0. Entonces ya, cuando uno quiere ver normal igual a 0 en un problema donde más encima hay variaciones de altura, esto es energía, volvamos a la materia de energía, hay que hacer dos cosas. Primero hay que aplicar energía, pero esa pura ecuación no va a servir porque yo quiero meterla normal. Entonces voy a tener que aplicar también un Newton. Entonces parta por Newton para la partícula M, la de abajo. ¿Qué va a haber?
Va a haber un peso para abajo, eso es directo, y una normal para arriba también es directo, porque la superficie es horizontal. La fuerza elástica, bueno, cuando la 2M empieza a subir, y de hecho eso es lo que estamos analizando, cuando ya subió, el resorte se habrá estirado. El resorte, como se estiró, busca contraerse. O sea, va a estar así, estirado. O sea que a la 2M de arriba la va a tirar para abajo y a la M de abajo la va a tirar para arriba. Y es justamente, de hecho, que la fuerza elástica va para arriba que provoca que deje de estar en contacto con la superficie. Por ende, la fuerza elástica va a ir hacia arriba y como yo ya analicé su signo, entonces es simplemente K LF menos L0. Recordemos que puedo hacer este análisis sencillo de la fuerza de roce porque va siempre en ese sentido. Son en los problemas de oscilaciones donde va y viene, donde lo recomendable es verlo vectorialmente, con el R tongo y todo eso que ya expliqué. Pero cuando los problemas son sencillos, esto es nivel intro a la física, podemos analizarlo así. Como está en equilibrio, porque nos dicen que se libera inicialmente del reposo, nosotros estamos analizando justo el punto en que deja de estar en reposo y se despega de la superficie. Como estamos justo en ese punto, aproximamos y está en reposo. Vamos a tener la igualdad normal más FE igual a mg. Como yo quiero el punto donde normal sea 0, la impongo 0 y tengo entonces FE igual a mg. ¿De qué sirve esta ecuación de acá? Me sirve para determinar cuál tiene que ser el largo del resorte para que esto ocurra. Porque como FE se escribe K LF menos L0, lo igualo a mg, y de aquí despejo el LF, que valdrá L0 más mg partido por K. O sea, básicamente me está diciendo, a mí me decían que esto era L0, ¿cierto? Y parte de aquí 2m, un delta 0 comprimido, y aquí está m. ¿Qué pasa? Va a partir desde este delta 0, allí empiezo a medir t igual a 0, y ahora va a subir. Va a llegar eventualmente hasta L0, pero va a seguir subiendo. Y al punto que va a subir, que es justo cuando m se despega del suelo, está a una altura L más mg partido por K. Y como todo esto es L0, entonces esto de aquí es mg partido por K. Vale decir, desde la altura L0 hasta al punto de más arriba, eso va a valer mg partido por K. Y este va a ser mi t igual a ts de la parte B, el tiempo de separación. Noten que, como les comenté, hay más problema aquí, o sea, hay más para preguntar, porque después la masa M va a despegar y se van a seguir moviendo las dos masas juntas en el aire. Entonces este problema en verdad es más complejo, pero yo lo corté, porque lo importante es ver lo de la cinética relativa. Así que bueno, tenemos esto, pero no hemos metido delta cero en ningún momento. Así que ahora es cuando metemos energía. Y metemos energía entonces, bueno, ¿por qué? Vamos a analizar a la masa 2M, porque esa es la que se mueve. La masa M de abajo, como estamos analizando desde t igual a 0 hasta t igual a ts, en ese intervalo de tiempo la masa M no se mueve, está bajito. No varía de altura, ni tampoco varía su energía cinética, entonces no juega rol. Hay que analizar la masa 2M. La masa 2M cumple que su energía es constante porque está sometida a solo dos fuerzas, el peso y la elástica. Y recordemos que el peso y la elástica son fuerzas conservativas porque tienen un potencial asociado. Así que la energía mecánica se conserva. Es súper fácil. Hay dos fuerzas y las dos son conservativas. Entonces, E1 tiene que ser igual a E2, con 1 el tiempo 0 y 2 el tiempo TS. Entonces, K1 más UG1 más UE1, que es la forma general de energía, tiene que ser igual a K2 más UG2 más UE2. K1 es 0 porque nos dicen que se libera del reposo. Y K2 es 0 porque nosotros queremos el mínimo valor de delta 0, de manera que la 2M llegue justo en reposo. La UG1, bueno, para poder definir una energía potencial, permiso, voy a toser. Ya, perdón, tenía la garganta seca. Para poder definir una energía potencial gravitatoria necesitamos definir un nivel cero de energía. Yo al menos la pauta lo puse en el suelo, altura cero.
De manera que en t igual a 0 hay una altura que es esto de aquí, que como vemos, hagamos el dibujo de nuevo, aquí está L0, aquí está la masa. Ahí sí, mucho mejor el dibujo. Esto es L0, esto es L0 más mg partido por K. Por ende, esto de ahí es mg partido por K. Acá está 2m, acá está m, el resorte, y esto es delta 0. La altura inicial es lo que está aquí. Altura inicial. Como todo es L0 y el cachito es delta 0, la altura será L0 menos delta 0. Eso es la altura inicial. Y la altura final va a ser todo esto de acá, que ya vimos vale L0 más mg partido por K. Entonces ahí tenemos UG1 y UG2, que vendrá dado por la masa, por la gravedad, por la altura, L0 menos delta 0. Y aquí la masa, por la gravedad, por la altura, L0 más mg partido por K. Y lo que está faltando es UE1 y UE2. Bueno, UE1 vendrá dado por 1/2 de K delta cuadrado, y delta es lo que se comprimió el resorte, que por enunciado al inicio es delta 0. Eso es lo que se comprimió. Delta 0 cuadrado. Y UE2 vendrá dado por 1/2 de K delta cuadrado, y en este caso el delta es lo que se estiró. Vale decir el mg partido por K, porque es lo que se estiró respecto a L0. Es lo que se estiró respecto a L0. En T igual a 0 hubo compresión, y en T igual a TS hubo dilatación respecto a L0, los dos casos. O sea, será mg partido por K y todo eso al cuadrado. Bueno, volviendo a escribir esto de aquí ordenado como corresponde en una ecuación, el resultado es 2mg L0 menos delta 0 más 1/2 de K delta 0 cuadrado. Esto es la energía inicial, y la energía en el punto de más arriba será 2mg L0 más mg partido por K más 1/2 de K mg partido por K al cuadrado. Noten que este 2mg L0 y 2mg L0 se muere, y si matraquean, saltémonos eso, llegan a la ecuación 1/2 delta 0 cuadrado menos 2mg partido por K delta 0 menos 5/2 m cuadrado g cuadrado partido por K cuadrado igual 0. Noten que esto es una cuadrática para delta 0. Si la resuelven, tendrán de resultado 2mg partido por K más menos 3mg partido por K, que como ven entrega dos resultados. El primero es la suma, que vendrá dado por 5mg partido por K, y el segundo es la resta, que viene dado por mg partido por K. ¿Cómo sé yo cuál usar? Bueno, algunos podrían decir, saca el menos porque menos no sirve. Yo diría que eso está bien, es un argumento válido, pero el argumento estricto es que recordemos que la energía inicial, la gravitatoria inicial era 2mg L0 menos delta 0, ¿cierto? Eso era la altura inicial. Si yo reemplazo delta 0 por lo que está acá, me va a dar 2mg L0 más mg partido por K. Y espero que recuerden que esa altura es la altura final. O sea que si yo considero que, que este es mi valor de delta 0, me está diciendo que al inicio parte donde se separa. Y eso no es cierto. O sea, por geometría del problema no es cierto. Entonces es este valor positivo, de manera que la altura inicial es L0 menos 5mg partido por K, el que provoca que parta a esa altura y llegue a la altura L0 más mg partido por K. O sea, hubo una traslación de 6mg partido por K, restando los valores. Ese es el que tiene sentido. El de la derecha no tiene sentido en un sentido estricto, porque si yo lo reemplazo me está diciendo que mi problema parte en el punto de más arriba.
No necesariamente porque sea negativo, lo cual en sí me parece bien, porque si es negativo me está diciendo que es para el otro lado, pero también porque si lo reemplazo me está diciendo que es justo el punto de más arriba. Entonces me quedo con el otro. Y concluyo entonces por parte A que delta 0 tiene que valer 5mg partido por K. Fin parte A. Y ahora viene parte B. Esto fue lo que me comí del enunciado y me están diciendo, considera que ahora delta 0 es el doble. O sea, 2 veces 5mg partido por K. ¿Y por qué hacen eso? Porque si ahora delta 0 es mayor, entonces no se tiene el caso mínimo. O sea que cuando se llega al punto de más arriba, ahora va a haber cinética. Esa es la gracia. Entonces, vamos, en t igual a 0, hay que encontrar KCM, Carrel, U exterior y U interior. La Carrel ya la voy a explicar mejor cuando realmente haga un cálculo sobre ella. Lo único importante acá es que es una cinética, de la misma manera que el KCM, que también es cinética. O sea, dependen de velocidades. Y nos dicen que en t igual a 0 el sistema parte del reposo. Da lo mismo desde donde yo mire la cuestión, mientras sea un sistema fijo, mi sistema está en reposo. Entonces estos valores serán ceros. No hay movimiento. Lo único que me falta entonces es calcular estas dos cosas, U exterior y U interior. U interior es el potencial de la elástica, que viene dado por un medio de K por el delta cuadrado, y el delta al inicio era delta 0. Y en esta parte, delta 0 vale 10 mg partido por K, recordemos que es el doble de la parte anterior. O sea que si reemplazo, me va a dar de resultado 50 m cuadrado g cuadrado partido por K. Tenemos que reemplazar porque ahora en la parte A delta 0 era variable y ahora es conocido. Y el potencial exterior viene dado por la, esto ya lo hicimos en la conservación de la energía, es 2mg L0 menos delta 0, ¿cierto? Masa por gravedad por altura. Y si reemplazamos el valor de delta 0, se tiene entonces 2mg L0 menos 10 mg partido por K. Perfecto. Terminamos con el cuadro que nos pedían para t igual a 0. Tenemos los valores de cinética, que son 0 por reposo, y tenemos los valores de potenciales que los sacamos porque en parte A ya hicimos una conservación de la energía. Y pese a que ahora el delta 0 es el doble, siguen siendo esas expresiones porque estamos viendo el caso inicial. Entonces ahora lo que nos falta es ver para t igual a ts. Aquí la cosa cambia. Como delta 0 ya no es el mínimo, cuando se esté arriba va a haber cinética. O sea que ahora KCM y KREL existen. Además de U exterior y U interior. Calculemos primero los potenciales para hacer la cuestión más sencilla. Después vamos con la cinética propiamente tal. ¿Qué se tiene? El Uext va a ser el del peso, va a ser justamente lo que nosotros hicimos en la conservación de la energía. Lo que cambia en la conservación de la energía es que ahora hay cinética, pero la altura sigue cumpliéndose, que es 2mg L0 más mg partido por K. Y eso es porque esto de aquí tiene que ver con que se despegue. Y cuando nosotros impusimos la condición de despegue, salía de imponer normal igual a 0. Entonces no estamos mezclando con el hecho de que delta 0 ahora es el doble. Sale de Newton, así que se mantiene. Y... no hay nada que reemplazar porque no hay delta 0. Espectacular. Y el U interior, un medio de K por el delta cuadrado, y el delta recordemos que es lo que se estiró respecto al E0, que es mg partido por K, que eso también sale de Newton. O sea, da un medio m cuadrado g cuadrado partido por K. Espectacular, los potenciales son sencillos. Ahora solamente hay que calcular la cinética. La cinética del centro de masa es la fórmula que ustedes conocen. Sería un medio de masa, voy a colocar una m grande, por velocidad al cuadrado, y voy a colocar cm. Como estamos haciendo una cinética respecto al cm, la velocidad tiene que ser respecto al cm.
Y por otro lado, como es el cm, la masa tiene que ser la masa total. O sea, esa m es la suma de las masas sub i. Que en este problema hay solo dos masas, una es m y la otra es 2m. O sea, la masa total de todo mi sistema va a ser 3m. O sea, va a ser un medio de 3m por VCM cuadrado. Y lo único que falta entonces ahora es calcular el VCM, que por formulario, yo eso lo coloqué en la pauta del auxiliar 23, VCM viene dado por masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, M1 más M2. Noten que es como una especie de promedio de velocidades. Y aquí sería entonces 2M por V2 en TS más M V1 en TS, 2M más M. O sea, es masa por su velocidad y le agregué el TS porque nosotros estamos calculando la cinética respecto al centro de masa en el tiempo de separación. Estamos viendo en un punto en particular. ¿Qué pasa? La masa de abajo no va a tener velocidad porque es justo el punto donde se separa y venía del reposo. Entonces asumimos reposo por aproximación. Justo se separa y venía del reposo. O sea, va a quedar esto de aquí. 2m partido entre m da 2 tercios. O sea, la velocidad del centro de masa en TS será 2 tercios de la velocidad que tenga la partícula 2m en TS. O sea, ¿qué pasa? Tenemos que calcular la velocidad de 2m en TS para reemplazarlo aquí y tener la velocidad del cm. Y teniendo la velocidad del cm, lo reemplazamos acá y tenemos la cinética del cm. O sea, todo se resume a calcular qué velocidad tiene el 2m en TS. Y notemos que eso sale al tiro de aplicar conservación de la energía porque es igual que la parte anterior, solo considerando que ahora hay cinética. Y eso es porque ahora el delta cero no es mínimo. O sea que, aplicando conservación de la energía exactamente igual a la parte anterior, solo que agregando cinética. Sería la gravitatoria inicial en T igual a 0, 2 mg L0 menos el delta 0, que en esta parte vale esto, mg partido por k, más un medio de k por delta 0 cuadrado, que en este caso vale 10 mg partido por k al cuadrado. Y eso viene ahora a la energía del punto de separación, que está a una altura de tanto, esto ya lo colocamos, L0 más mg partido por k, está el elástico con una energía igual a tanto, un medio de k, mg partido por k al cuadrado, y ahora agregamos la cinética, y eso se debe a que el delta ahora es 10 mg partido por k y no 5 mg partido por k. Y la cinética viene dada por un medio por la masa de esta partícula, que es 2m, por su velocidad al cuadrado, que es en TS porque estamos haciendo la conservación respecto a ese punto. Lo que podemos hacer es, bueno, se van estos dos y tenemos que juntar lo que está en el lado izquierdo con lo que está en el lado derecho. Y todo depende de mg y k porque aquí estos L0 se cancelan de nuevo. Entonces todo va a ser en función de mg partido por k. Y si reemplazan, ahorremos eso, la matraca está en la pauta. La velocidad del 2m en TS vendrá dada por g 55 medios m partido por k en raíz. Perfecto, esto lo reemplazamos para obtener la velocidad del centro de masa en TS, que recordemos era 2 tercios ese valor, y da 2 tercios de g, 55 medios, m partido por k, y esto va en raíz. Y perfecto, teniendo eso, podemos reemplazarlo en la cinética, y tenemos entonces que la cinética vale 3 medios de la masa por eso al cuadrado. O sea, 4 novenos, g cuadrado, 55 medios, m partido por k. Y bueno, ese se va, ese se va y ese se va. Este queda un 3. Y tenemos entonces, por tanto, que la cinética del centro de masa vendrá dada por 55 tercios m cuadrado, g cuadrado partido por k.
Entonces, resumen de lo que hicimos. Escribimos la fórmula de la cinética del centro de masa, que depende exclusivamente, básicamente, de la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa por formulario viene dado por eso, por ende hay que calcular las velocidades de las dos masas en el tiempo de separación. Una es cero, propia del problema, y la otra no. La otra se calcula aplicando conservación de la energía, porque hay conservación de la energía, solo hay roce, o sea, perdón, solo hay peso y elástica para esa masa. Haciendo eso se despeja, por ende se reemplaza en la velocidad del centro de masa y luego se reemplaza en la cinética del centro de masa y se obtiene este valor. Y ahora solo queda la cinética relativa, que hay dos formas realmente de calcularlo. Y yo puse las dos porque, recordemos, el afán de este problema es que ustedes aprendan a calcular cinética relativa. Entonces coloqué las dos para que realmente aprendieran. Eso está en... aquí lo tengo en la pauta. Carrel. Hay dos formas. La una es a través de energía. El sistema es conservativo porque si ahora yo meto la masa 1, igual no pasa nada porque la normal, que es la única fuerza no conservativa, no hace trabajo ya que la masa 1 no se mueve. Entre t igual a 0 y entre t igual a ts, la masa m está en la superficie y no se traslada. Entonces el sistema es conservativo. Eso significa que la energía mecánica total al inicio será la energía mecánica total al final. O sea que KCM más KREL, que es la cinética total, esto es la cinética total, más Uext más Uint, que es el potencial total, en T igual a 0, tiene que ser igual a esta misma suma, pero en T igual a Ts, por ser el sistema conservativo. Estos de acá son 0 y estos de acá los calculamos. Este de acá está calculado y estos de acá están calculados. O sea, se despeja fácilmente cuánto vale Carrel. Voy a reemplazar los valores y luego el resultado final, sin matraca. Los valores serían 0 más 0, los dos que valen 0, más 50 m cuadrado g cuadrado partido por k, más 2mg L0, horrible me quedo, mg L0 menos 10 mg partido por k, eso es 10, igual a 55 tercios, que este fue el último que calculamos, la cinética del centro de masa, más el Carrel, que es el que yo quiero, más 2mg L0 más mg partido por k, que es la cinética, o sea, perdón, la potencial gravitatoria, más un medio de m cuadrado g cuadrado partido por k. Tiro todo para un lado y tengo la Carrel, y la Carrel me da 55 sextos m cuadrado g cuadrado partido por k. En estricto rigor ahí termina el problema. Pero para que aprendan más, la segunda forma sería calculando la Carrel por definición. Que la, aquí, definición. La Carrel, por definición, viene dado por, bueno, en TS, porque eso es lo que estamos calculando, viene dado por un medio de la masa 1 por su ρ1 punto cuadrado en TS, ya voy a explicar qué es eso, más un medio de M2 por ρ2 punto cuadrado en TS. O sea, noten que también es de una forma de energía cinética, porque ρ es una distancia, ρ punto es velocidad. O sea, es de la forma un medio mv cuadrado. Pero ¿qué son los ρ? Donde ρ1 punto es v1 menos vcm y ρ2 punto es v2 menos vcm. ¿Qué significa eso? Básicamente me está diciendo que la velocidad total de una de las dos masas, simbolicémoslos por i, es su ρ.i más su vcm. ¿Qué pasa? Veamos, por ejemplo, la 2m. Yo puedo analizar la masa 2m respecto a mi sistema de referencia que yo coloqué en el piso, y eso es justamente mi V2, que eso es lo que calculamos recién.
la velocidad de 2m en ts. Ese V2 está calculado respecto a mi sistema fijo O que está en el suelo. La gracia de escribir ese V2 ahora como esta suma es que yo lo estoy escribiendo como una velocidad relativa. Estoy diciendo que ese valor de velocidad es equivalente a decir la velocidad que tiene el CM respecto al O más la velocidad que tiene mi punto 2 respecto al CM. Eso es mi ρ.i. Mi ρ.i es la velocidad de la masa, pero respecto al CM. Cuando mi velocidad total por cinemática es mi velocidad respecto a mi sistema de referencia. Es la variación de mi vector. Eso es una velocidad total respecto a mi sistema O. Pero yo lo que hago es escribirlo como movimiento relativo. Y digo que es entonces la velocidad que tiene ese punto, pero ahora le cambio el sistema de referencia medido, que es el CM, y por ende ahora tengo que considerar cómo se mueve el CM respecto a mi punto O. Noten que esto es movimiento relativo. Eso es todo. Y esto se hace así porque ahora existe el CM. En los casos anteriores del curso, cuando realizábamos partículas, no existía CM. Entonces no había necesidad de hacer eso y por ende calculábamos eso al toque. Pero para efectos de energía, en el apunte del profe se demuestra, cuando se matraquea sale eso. Si no es que se haya definido de mala onda para cagarles la vida, no, es que si matraqueando eso sale, entonces hay que definirlo y hay que calcularlo. Pero la idea es eso, es la velocidad que tiene mi cuerpo, el ρ punto, pero no respecto a mi sistema fijo, sino que respecto a mi CM que está en movimiento. Y por ende ahora tengo que agregar la contribución de mi CM en movimiento respecto a mi sistema fijo. Eso es todo, es un movimiento relativo. Y es de los sencillitos, ¿ah? Porque ustedes ya vieron sistemas de referencias no inerciales y ahí salen productos cruz y hueas feas. Esto es de lo más sencillo. Esto creo que se conoce como las transformaciones de Galileo, esas cosas. Yo me acuerdo que esto de movimiento relativo, estas ecuaciones de acá, incluso las vi en el colegio. Era sencillo. Cuando uno dice que 2 metros en sentido contrario, para uno el metro va más rápido. Si tú vas en un auto y la otra persona también va en un auto y van en el mismo sentido, para ti la otra persona va más lento de lo que en verdad va, y es porque tú estás midiendo respecto a sistemas que están en movimiento, cuando antes medías respecto a sistemas que estaban fijos. Entonces, eso es todo. Eso es todo. Y para calcular este ρ1 punto voy a utilizar justo esa ecuación, porque VCM ya está calculado por la parte anterior. V1 es 0, porque recordemos que la partícula 1 no se mueve, y V2 está calculado por la parte anterior. Entonces, ρ1 punto será 0, porque no se mueve, menos la velocidad del CM. Y la velocidad del CM lo calculamos, velocidad del CM, acá. Ahí está. Velocidad del CM en tiempo de separación, considerando que ahora hay cinética arriba. Ese es el valor que hay que reemplazar. Reemplazamos ese valor, menos 2 tercios, G, encerré el menos 2 tercios, ¿cierto? Sí. G 55 M partido por K en raíz. Y el punto 2 será la velocidad de 2 en TS, que es esto que está aquí, que también lo calculamos, menos VCM. O sea, sería G 55 M partido por K en raíz, menos VCM, que es 2 tercios de G 55 M partido K en raíz. 1 menos 2 tercios da 1 tercio de G 55 M partido K en raíz. Y esto de acá da menos 2 tercios lo que está allí. G por bla bla bla. Y estos valores son los que se tienen que reemplazar acá. Recordemos que M1 ya será M, M2 será 2M. Hay que elevar los ρ puntos al cuadrado y se matraquea. Si hacen eso lo hice en la pauta, les aseguro que les dará de resultado que REL iguala exactamente el mismo valor de antes. 55 sextos, M cuadrado, G cuadrado partido por K. La forma natural de calcular el carrel es esto que está acá. Es calculando los ρ puntos.
Esto que hice acá de la forma 1 fue simplemente ingenio. O sea, de repente va a salir y de repente no va a salir porque los problemas pueden ser más complejos. Lo natural en verdad es usar esto de la definición. Así que eso es el problema 2. Voy a pausar de nuevo para que vayamos finalmente al problema 4 y fin. Recuerden que para efectos del examen sería hasta acá, pero yo sugiero ver el otro, por favor, para que aprendan física. Y ahí estoy grabando de nuevo. Ya, lo interesante de este problema es que es idéntico a lo visto en Intro a la Física en cuanto a poleas fijas, pero ahora la polea tiene masa. Esa es toda la diferencia. Y eso es relevante de que la polea tenga masa porque las poleas en verdad giran. Para que una masa pueda subir y la otra masa pueda bajar, las poleas de verdad tienen que girar. No es como que se quedan fijas y la cuerda pasa por arriba o qué sé yo, sino que realmente hay un movimiento. Entonces ahora como tiene masa, importa. En este problema daban la M y la R para calcular el momento de inercia, pero ya hemos calculado el momento de inercia de una cuestión disco tantas veces que mejor les dije vale y nomás. Así que vamos a tener que hacer un análisis de aceleración, igual que en las poleas, pero ahora considerando que hay masa. Pero hasta ahí no llega todo porque dicen que hay una altura h desde la cual se libera M1 desde el reposo y preguntan el tiempo que se demora en caer entonces. Pero van a ver que eso es muy fácil, eso es nivel intro a la física. Lo realmente difícil del problema, por así decirlo, es calcular la aceleración. Para eso coloco mi sistema de referencia en el centro. Eso es relevante porque como Y va para arriba, yo voy a asumir un sentido de giro de M1 cayendo. Recuerden que siempre tienen que asumir un sentido de giro. De manera que como M1 va cayendo, esta, su aceleración va para abajo en el fondo y es negativa. Y M2, su aceleración va para arriba y es positiva. Pero ya, antes de cualquier cosa, antes de... No, en verdad la pauta no lo hice así. Ya, bueno, vamos. Es bien fácil. M2 tiene una tensión y tiene un peso. Y M1 tiene una tensión y también tiene un peso. Vamos a escribir T1 y T2. Vamos a hacer el análisis general primero. De ahí vamos a llegar a conclusiones. De manera que, para la masa 2, T2 menos M2G tiene que ser M2 por A2, ¿cierto? Fuerza positiva menos fuerza negativa tiene que ser la masa por la aceleración y queda positivo porque M2 sube y es positivo para arriba. Por su parte, M1 tiene que ser T1 menos M1G, las fuerzas con los signos como corresponden, M1 por menos A1. Y el menos va porque va para abajo y es positivo para arriba. Ahí estamos cagados porque tenemos dos ecuaciones y tenemos cuatro incógnitas, que son A1, A2, T1 y T2. ¿Qué pasa? Lo importante en este problema es que la cuerda, y esto es similar a Intro a la Física, es inextensible. ¿Eso qué significa? Significa que, voy a hacerlo en un dibujo, supongamos que esta es la cuerda. Aquí, por ejemplo, es donde estaría la masa M2 y aquí, por ejemplo, es donde estaría la masa M1. De manera que, por ejemplo, el trocito que está acá es lo que está por arriba de la polea. ¿Ok? Yo esa cuerda es la que giro para que se produzca este movimiento. Como la cuerda es inextensible, significa que supongamos que ahora la cuerda se trasladó. ¿Ok? Se tenía las masas y ahora una subió y la otra bajó. De manera que yo puedo estirar esta cuerda y yo lo puedo considerar como que se movió. Como la cuerda es inextensible, la longitud que hay acá, L, tiene que ser la longitud que hay acá, L. Eso significa que este punto que estaba acá inicialmente y que ahora está aquí, se movió a una distancia, supongamos, pongamos una letra N. Se movió N. Eso significa que este punto de acá respecto a acá también se tuvo que haber movido N. Y cualquier punto que haya existido aquí se tiene que haber movido también una distancia N. Eso es lo importante. Todo
toda la cuerda, todo el sistema, por así decirlo, se va a trasladar en una misma distancia. Entonces, como este n hace referencia al movimiento de M2, este M hace referencia al movimiento de M1, y este n que hay acá hace referencia al movimiento que hay en la polea, todo se traslada a lo mismo. Entonces todos tienen los mismos desplazamientos. Si yo derivo eso respecto al tiempo, voy a tener desplazamiento dividido en el tiempo y eso es velocidad. O sea, todos van a tener la misma velocidad. Y si yo ahora derivo respecto al tiempo, velocidad dividido en el tiempo, voy a tener la misma aceleración. Ojo, al menos el módulo, porque recordemos que una masa sube y la otra baja, entonces decir que son iguales vectorialmente es un golazo. Pero al menos en módulo, lo que se desplaza la masa 1 es lo que se desplaza la masa 2 en módulo, distancias. La rapidez de 1 será la rapidez de 2, ahí está en módulo, y el módulo de A1, pongámosle explícitamente que es un módulo, será el módulo de A2. Y eso es porque la cuerda es inextensible. Y ojo, ¿por qué también nombré a la polea aquí? Y es porque la polea tiene un movimiento rotacional. Y el movimiento rotacional es tal que si acá estaba M2 y acá hay una T2, entonces aquí también va a generar una T2 porque la cuerda está siendo tensada. Aquí va a generar una T1 y el giro es para allá. Acá vamos a tener R y aquí vamos a tener R. O sea que va a haber un torque T2R y va a haber un torque T1R. El T2R hace girar en sentido antihorario, que es positivo porque yo definí X, y Z saliendo. Y el T1R hace girar para el otro lado de manera que esto es negativo. Eso tendrá que ser igual entonces al I por el ángulo, ¿cierto? El I por teta 2 puntos. El I me lo dan por dato, pero recordemos que el teta 2 puntos tenemos que escribirlo vectorialmente. Y el teta, yo estoy haciendo girar esto hacia la derecha. Si yo lo hago girar en sentido horario, mi pulgar me da para adentro. Eso significa que esto va a ser negativo. Recuerden ese signo. Voy a revisar mi pautita. Perfecto. O sea, voy a tener T1 menos T2 por R igual a I por teta 2 puntos. Tengo esa ecuación, tengo estas dos ecuaciones y además agrego la ecuación A1 igual a A2 en módulo por la cuerda inextensible. Pero aún así me está faltando una ecuación y es porque metí teta 2 puntos. Ok, ¿qué fue lo que yo puse aquí? Ah, ya. Y es que yo hasta ahora solamente impuse esto, ¿cierto? De 1 igual a D2, que sería distancia recorrida por M1, distancia recorrida por M2. Pero la relación también se tiene que cumplir para la polea, porque la polea también forma parte de la cuerda que todo se mueve en un conjunto. Y la distancia que se recorre en una polea, como es un arco de circunferencia, viene dado por r teta. O sea que se va a cumplir D1 igual a r teta, yo derivo, tengo B1 igual a r teta punto, y yo derivo y tengo A1 igual a R teta 2 puntos. Y quiero que noten que eso tiene todo el sentido del mundo, porque al menos en nivel intro de la física, eh, bueno, no sé si todos lo vieron, pero yo al menos sí lo enseñé, la aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular, que en intro de la física se denota por alfa, porque la notación de punto arriba es derivada y derivada no se ve en primer semestre, entonces se anota así. Una aceleración tangencial se escribe como la aceleración angular por el radio. Y eso es porque sale de la ecuación B igual a omega R, que se deriva y da la de abajo. Y eso tiene sentido porque aquí la fuerza es tangencial, la fuerza es tangencial, o sea, va a haber una fuerza neta tangencial que hace que se provoque el giro. Y entonces resulta que el teta 2 puntos yo lo puedo escribir entonces como A partido por R. A partido por R. Y yo puedo escribir el A2 simplemente como A y el A1 simplemente como A, porque los módulos son iguales. El menos lo dejo intacto. Y por ende entonces mi sistema de ecuaciones se va a resumir a T2 menos
M2G igual a M2 por A, M1G menos T1 igual a M1 por A, T1 menos T2 por R cuadrado igual a I por A. Ahí escribí el θ2 punto en función de A. ¿Qué pueden rescatar acá respecto a intro a la física? La primera conclusión es que las aceleraciones van a ser iguales en módulos y eso es equivalente a intro a la física clásica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí T1 es distinto de T2 y esto no es equivalente a intro a la física clásica porque allí las tensiones eran iguales. Y ahora la pregunta sería, ¿y por qué ahora son distintas? Y es porque ahora hay una polea que gira, de manera que la polea está facilitando ese giro, de forma que ahora el movimiento de las pelotas propiamente tal ya no es propio de la cuerda, sino que además del giro que hay en la polea. No es solo los pesos, sino que hay un giro en la polea. De manera que la polea va a afectar a que un lado de la cuerda se tense de manera distinta a otro. Esa es la diferencia. En intro la física eran iguales porque solo había peso. Pero acá no. Y hay que resolver este sistema y hay que calcular la aceleración. Si lo hacen, yo lo hice en la pauta, me dio, que creo que está correcto porque lo comparé con un resultado que alguna vez en mi vida me enseñaron, GR cuadrado M1 menos M2 y más M1 R cuadrado más M2 R cuadrado. Que esto es muy parecido al caso de intro a la física, cuando la polea no tenía masa, que sería considerando que eso es 0 y que los radios valen 1. Y así se rescata el valor que uno deducía en intro a la física. Ahora, lamentablemente el problema no llega solo hasta ahí y es que falta considerar la caída. Pero ojo, dicen que M1 parte desde el reposo, cae una distancia h hasta el suelo. Y de aquí yo veo que la aceleración que tiene el cuerpo 1 es fija en módulo, porque G, R, M1, M2 e I son valores. Entonces la aceleración no varía en el tiempo. Y como tal, como tengo un movimiento rectilíneo, porque es solo caída vertical, con aceleración constante, significa que yo puedo utilizar la ecuación de intro a la física, I igual a I0, B0T, un medio de AT cuadrado. Yo defino aquí mi I igual a 0 y defino positivo para arriba. De manera que va a ser, ¿de qué altura parte? H, ¿con qué velocidad? 0, porque se suelta del reposo, y la aceleración va para abajo, un medio de AT cuadrado, con A, lo que está calculado aquí arriba. Y si yo impongo que la altura sea 0, o sea que a esto lo igualo a 0 y despejo el tiempo, me va a dar la expresión clásica que se encontraba en intro a la física, que el tiempo es 2h partido en la aceleración en raíz. Noten que en el fondo es una caída libre, solo que ahora la aceleración no es la gravedad, sino que es otro valor debido a que se le metió una cuerda y una polea. Esa es la diferencia. Caída libre, pero con aceleración no igual a g. Y bueno, si reemplazamos el valor de la aceleración ya encontrado, el tiempo dará finalmente 2h y más m1r cuadrado, m2r cuadrado, gr cuadrado, m1 menos m2 en raíz. Y chan chan, fin del problema. Como ven, propiamente tal, yo algo así en el examen no creo que salga, pero lo coloqué porque me interesa que, bueno, mecánica es la continuación de intro a la física, eso está claro. Moderna no juega rol, Moderna enseña otras cosas. Entonces lo importante en el conocimiento es que la cuestión sea una escalera ascendente, de manera que uno para poder pasar a algo tiene que tener claro lo anterior y que a lo que se pase tenga que ver con lo anterior. Entonces lo bueno de aumentar el nivel y de pasar a ver ahora cosas con sólidos rígidos es que se puede enseñar lo que se vio anteriormente, que es un modelo simplificado, a algo más realista. Y es que las poleas sí tienen masa. Entonces, esto ya es una mejor aproximación de lo anterior
en el cálculo de la aceleración, porque de partida está agregando este valor de I. Agrega el R también, o sea que el tamaño de la polea es relevante, pero de partida está agregando ese I que antes no existía. Entonces ya me está dando un valor distinto de aceleración. Lo que sigue del problema era un extra y lo puse porque el dibujo tenía el H bueno, y no sabía sacarlo, así que bueno, lo puse nomás, total era un par de líneas. Pero lo importante para mí era que vieran que la aceleración en módulo se mantenía por ser la cuerda inextensible, que las tensiones ahora son distintas debido a que la polea favorece el movimiento y que como ahora la polea se mete, hay que verlo rotacionalmente porque la polea está girando y se hace torques respecto a la polea. Esa es la finalidad de este problema. Y bueno, con esto doy por finalizar las dos auxiliares últimas y en realidad todo el semestre por mi parte. No hablo ni por el profe ni por Sebastián, hablo por mí. Así que eso, unas palabras, no sé, la verdad es que fue harta pega. De todas las veces que he sido auxiliar, que creo que esta es como mi cuarta ya, o sea, igual he sido varias veces, creo que es la vez donde más he trabajado porque todas las semanas tuve que hacer clases, antes no era así. Y más encima les grabé videos extras, o sea, la lista de reproducción es enorme. Y bueno, aprendí caleta con ustedes porque bueno, yo di el curso, me fue bien, sí, pero es bien distinto ser alumno a ser auxiliar. Uno como alumno como que podéis pautear, pasar el ramo y chao. Pero aquí uno tiene que entender mejor las cosas. Entonces yo estudié para equilibrios, para energía y para sólido rígido. Afortunadamente no me tocó hacer sistema de referencia no inerciales, lo hizo Sebastián. Así que eso, aprendí harto y ojalá que pasen el curso. Al fin y al cabo eso es como lo relevante en términos académicos, pero a mí me importa también que aprendan un poquito de física. Que noten que mecánica de Newton puede ir más allá utilizando cálculo, que lo del sólido rígido es interesante porque es una mejor aproximación de la vida real y, y además es difícil porque agarra todo lo que hemos visto en el curso y le agrega más ecuaciones. Entonces, por eso se deja al final, necesita todo lo anterior. Así que eso, ojalá vean el video, ojalá aprendan, si tienen dudas de aquí al examen me pueden preguntar. En general este semestre he estado súper ocupado, entonces como que me cuesta responder algunos correos, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, si no también escríbanle a Sebastián. Y eso, ojalá les vaya bien, ojalá revisar buenos exámenes, porque vamos a revisar Nicolás y yo, el ayudante y yo. Así que eso, mucho ánimo, que les vaya bien, éxito en la vida en general. Chau, chau.